Señoras y señores, atención. El presidente Donald Trump está ejecutando la operación más grande para desmantelar el chavismo. Durante años, el sur de Venezuela fue el lejano oeste del siglo XXI. Hoy está cambiando eso del oro, selva, grupos armados, sindicatos criminales, guerrilla, contrabando y un Estado que fue socio de todos los malos va a quedar atrás. Les cuento los detalles. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto es Sin Filtro por Univista TV. El general Kane fue prácticamente a dar el finiquito a esta operación para que se llevara a cabo. Queda confirmado, esta operación fue una orden directa del presidente Donald Trump. Hoy lo confirma el propio alcalde de la zona, Jesús Coromoto Lugo. Hay total normalidad entonces, alcalde, en el municipio del Callao en estos momentos, pero sin embargo se habla de que algunas comisiones del gobierno norteamericano con inversionistas extranjeros, entre ellos de Estados Unidos y de Canadá, han estado visitando esa población. En el Callao lo que hay una comisión, de inversionistas de Estados Unidos viendo la inversión que va a hacer en Minervey. Eso es lo que hay actualmente, que ya fueron al Chocó, ya fueron a Caratán, ya fueron a la Mina Isidora, Chile, y tengo información que mañana se van para conocer Canaima, toda esa belleza de nuestro Parque Nacional Canaima. Pero aquí vienen inversiones no solamente para Minervey, vienen para otras alianzas, inversiones muy importantes de desarrollo y que nosotros tenemos que buscar la manera de mejorar los servicios públicos, mejorar la calidad de vida de estos municipios, porque realmente son desarrollos mineros que no le dejan nada a estos municipios. Entonces los Estados Unidos en este contexto, con el arco minero, adquiere una importancia fundamental, creciente de valor estratégico para la seguridad hemisférica y para lo que implica desde el punto de vista de los Estados Unidos esa búsqueda de recursos necesarios para el sostenimiento de su economía. Pero, por supuesto, ya lo estamos viendo, no es una búsqueda de, como citan políticamente y como siempre se ha citado, que es solamente querer el petróleo. Requiere, y esto se muestra aquí, requiere estabilidad, requiere seguridad, requiere desmantelamiento de las bandas criminales desde el más alto nivel, fundamentalmente, hasta el más bajo nivel. El oro financia estructuras criminales, alimenta redes de contrabando, conecta a grupos armados, mafias regionales y mercados internacionales. O sea, el tren de Aragua, ¿de dónde se financiaba para montar la estructura que tiene? O sea, yo nunca entendí cómo había gente que tenía para pagar $3,000 para pasar el Darién, por ejemplo. O sea, ¿de dónde salía esa plata? ¿Quién financiaba eso? ¿De dónde salía eso? Entonces, yo lo que creo que Estados Unidos entendió que los recursos naturales de Venezuela lo estaban utilizando para financiar al terrorismo y la desestabilización de la región. Y te lo digo porque $8,000 millones en oro, porque eso lo denunciaron los israelíes en su momento, fueron a parar a manos de Hezbollah y de paso financiaron el proyecto nuclear que tenía Irán. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, pero ¿qué estaban haciendo con el oro venezolano? Bueno, estaban los iraníes, estaban los rusos, estaban los chinos, estaban los cubanos. O sea, todo el mundo se estaba lucrando del arco minero. ¿Y qué estaban haciendo ellos realmente? Una campaña atroz contra Estados Unidos. Ahora, por fin se entendió eso. Bueno, pero si eso se entendió, tenemos que entender estas operaciones, porque el desmontaje más allá de sacar la delincuencia organizada, y así lo veo yo, del arco minero, es desarticular el financiamiento del terrorismo que quiere de alguna manera volver a desestabilizar la región, que inclusive jugaron a la campaña contra Trump. Eso no lo podemos olvidar nosotros. O sea, porque yo siento que más allá de lo que está pasando en el estado de Bolívar, de los delincuentes y de todo eso, hay que entender por qué Estados Unidos está tomando esa decisión. Porque Estados Unidos quiere depurar Venezuela, sí. Porque quiere acabar con la delincuencia organizada en Venezuela, sí. Pero ¿por qué?
porque esa delincuencia organizada fue la que desestabilizó toda la región, porque cuando hablamos del tren de Aragua, mira lo que pasó en Colombia, Chile, Perú, o sea, eso tomó todo el continente americano y llegó a Estados Unidos, por supuesto, y vimos que los tipos con armas tomando un edificio allá en Estados Unidos. Entonces, pero ¿de dónde sacan esa plata? Y entonces, para mí esa es la decisión que tomó Estados Unidos más importante, o sea, porque entendieron que los recursos naturales de Venezuela están siendo utilizados para desestabilizar la región y para financiar los grupos terroristas que son enemigos de los Estados Unidos. Hasta ahí te digo que es la visión que yo puedo entender de lo que está haciendo Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos ha intervenido en Venezuela, en Cuba y en otros países? Porque ya los Estados Unidos se vieron con el agua al cuello. Eso quiere decir que cuando una organización criminal como el Tren de Aragua ya está penetrando en algunos estados de los Estados Unidos, inclusive han sido encarcelados, que esa es la cuestión más peligrosa, porque ellos ahí es donde es su hábitat natural y es donde ellos se reorganizan y se reproducen como organización criminal. Eso ya prendió todas las alarmas. Por eso es que hemos visto en estos días cómo fuerzas militares han penetrado en la zona minera en búsqueda de estas cabecillas de esta organización criminal internacional. Porque Venezuela se convirtió en un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué razón tiene esta operación? Debemos analizarla, digamos, con el orden de lo que propiamente sería el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Un reordenamiento territorial de la explotación minera, bajo un control desde el punto de vista principalmente de las bandas criminales, o resulta ser simplemente el desplazamiento de las estructuras armadas que se encuentran allí, de las bandas criminales. Es posible. No podemos descartar que toda esta acción criminal, todo este vandalismo que existe, todo este ecocidio y por supuesto afectación humana que existe en la zona, no deja de ser necesaria la seguridad y una operación en contra de todo esto. Pero ojo al Cristo que de plata. ¿Cuál es el fin último? Este reordenamiento territorial. ¿Y qué pasa con aquella zona, con aquellos sectores, con aquellas fincas donde han sido otorgadas de manera ilegal y para el contrabando de oro a personeros del régimen, Diosdado Cabello, militares, otros políticos, etcétera, etcétera? Y, por supuesto, no debemos de mencionar aquellos que han contribuido con el régimen o han sido cómplices con el régimen, como el Zapatero, a quien supuestamente o probadamente, o como se ha señalado, tiene una mina otorgada allí en la zona del Estado Bolívar. Todos hablan del operativo, yo hablo del poder que se reorganiza. La explicación es bastante sencilla. Se está cambiando el mapa del poder en Venezuela que controlaban los mafiosos chavistas y sus aliados internacionales. ¿Cuánto cobra más o menos un militar por sobornos en esta zona del país? El porcentaje siempre va a depender de la mina, si es pequeña, si es grande o si es mediana, pero aproximadamente a un general le pueden quedar fácilmente $800,000 en sobornos. $800,000 en sobornos. ¿Cuánto tiene que trabajar usted? ¿O será mudarse o ganarse la lotería para poder ganarse $800,000 que se lo ganaba un militar a costilla de la miseria del venezolano? Porque sí, convirtieron el sur de Venezuela en una zona, una especie de chequera por parte del chavismo. También veíamos explotación de mujeres, ¿sí? Prostitución, también había trata de blancas y era una zona sin ley. Hoy se está limpiando, quizás por las amenazas de Estados Unidos, quizás por la modificación de la ley de minas. Entonces nos preguntamos nosotros los venezolanos, ¿quién se beneficia en todo esto? Pero desde el punto de vista venezolano, o sea, yo como venezolano, bueno, ellos nos están haciendo el favor de hacer lo que el ejército venezolano nunca hizo, y es su deber constitucional, que es cuidar el territorio de grupos delictivos extranjeros que se apoderaron del Estado Bolívar.
porque para nadie es un secreto que allá habían iraníes, allá hay chinos, aparte de los grupos estos, como el grupo de Tres Raíces, que se hizo un escándalo porque se descubrió que estaban allá abajo, pero estaba la guerrilla de la FARC, el ELN, pero también había un conflicto con militares, grupos policiales que se estaban peleando esa riqueza. El gobernador tenía también las manos metidas ahí. El ELN particularmente se convierte en un actor fundamental para el régimen. No es solamente una organización insurgente de Colombia por la política. Aquí se convirtió en el factor de control territorial, en el factor de regulación criminal sobre el tráfico, sobre el contrabando, sobre la venta de oro, sobre la explotación, en el cobro de vacunas, en extorsiones y en la participación de toda esa economía ilegal que ha prevalecido durante años en la zona. Entonces, el ELN es un actor fundamental del régimen que desplazó el control y la regulación a través de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia en la zona, y que fue otorgado por el propio régimen desde Nicolás Maduro, prácticamente a finales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La gota que derrama el vaso son las declaraciones de Piedad Córdoba, porque Piedad Córdoba hablaba de que se estaban repartiendo las minas y nombró a políticos, bueno, nombró a Zapatero, ella misma se nombró. O sea, sí, mucho dinero, queremos dinero. Entonces, ¿en qué se convirtió realmente las minas? En un elemento de financiamiento de los grupos irregulares. Después vimos enfrentamientos del ELN con la guerrilla de la FARC. También se metieron ahí, bueno, se dejó de hablar hasta de los carimperios, imagínense ustedes. Y hablaban de un supuesto sindicato, que era un sindicato fuerte, porque era un sindicato fuerte. No, yo me imagino que con estas operaciones es posible que queden totalmente desmantelados, que bueno, del Tigre para allá mandaban ellos, ¿no? Y se manejaron cosas terribles, porque desapariciones de gente que bueno, no le hacía caso al capataz pues, de la mina, y bueno, ahí quedaba enterrado. Gente que salió, digamos, secuestrada y pasó mucho tiempo secuestrada, y algunos lograron salir de ahí, y cuando tú les nombrabas el Estado Bolívar ellos no querían ni ir, porque eso se veía de esa manera, ¿no? Como también llegaban autobuses con cualquier cantidad de personas, digamos, con infecciones o con todo lo que se veía ya en las minas, en las enfermedades, y tenía que, de alguna manera, el Ministerio de Sanidad tenía que poner orden ahí, porque si no se regaba una epidemia en Caracas de todo lo que creían que yendo a las minas iban a conseguir oro, iban a hacerse millonarios y todo aquello. Esta operación, digamos así, que esta situación no surgió espontáneamente. Durante años esto ha crecido considerablemente en el orden de lo que ha permitido, ha propiciado el régimen, fundamentalmente posteriormente a Chávez, de Nicolás Maduro, y que la denominación del arco minero, establecimiento estratégico de una zona donde la explotación prácticamente se liberó a la ilegalidad y a la permitividad del control de mafias criminales, de mafias sindicales, de individuos, digamos, de planes mineros, como los que hoy señalan y tienen orden de captura por parte de los Estados Unidos, terminan siendo pues fundamentalmente el ejercicio criminal del régimen con un control de estas bandas criminales sobre este arco minero. Y por supuesto, en tanto y en que ellos, el Estado, digamos así, realizaba operaciones mineras de parte oficial, por supuesto, ningún recurso obtenido por parte de esa minería ilegal salía de la zona, sino que el Estado se las quitaba o se las compraba a un precio totalmente irrisorio. Y el control que se ejercía sobre esa minería ilegal, sobre esa explotación a campo abierto propiamente, pues terminaba siendo controlada por estas bandas criminales, por lo que son sindicatos y por lo que era el ELN. Las minas están entrando en una nueva era. Cuando lleguen los inversionistas, Venezuela descubrirá que la verdadera guerra nunca fue por el petróleo, siempre fue por el oro, coltán, diamantes, tierras raras, minerales estratégicos que hoy son fundamentales para la tecnología, la defensa y la industria moderna. Ahora,
que haya algunos elementos, digamos así, de control de los estadounidenses, pues hay allí una fuerte hipótesis, digamos así, o un análisis de lo que en hechos anteriores viene sucediendo y por supuesto derivado del tutelaje que tiene el gobierno de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Se comenzó con el petróleo, ahora viene la parte minera. Recordemos que Venezuela, desde el punto de vista, digamos así, de estos recursos minerales como el oro, el coltán, piedras preciosas, minerales raros, realmente de tierras raras, resultan abundantes en Venezuela y son recursos estratégicos muy solicitados a nivel mundial, ¿no? Realmente es imposible que ellos puedan controlar esa zona por donde pasa demasiado dinero. ¿Usted tiene más o menos una idea de cuánto pudo haberse robado esta gente de ahí? Nada más en el año 2023, según informes que se han presentado, el chavismo se robó 2.170 millones de dólares. Eso fue lo que se robaron nada más en el año 2023, 2.170 millones de dólares en algunos trabajitos que hacían en el sur de Venezuela. En el año 2019, Nicolás Maduro le regaló una mina a 19 gobernadores de Venezuela, bueno, por lealtades políticas y porque se habían portado demasiado bien. Una mina para cada gobernador. ¿Quiénes son esos gobernadores? Todos los infames que han pasado por los diferentes puestos gubernamentales de las regiones en Venezuela. Yo te puedo hablar con toda experiencia en la región. Fui primero subteniente, teniente en la zona y conocí Las Claritas, el kilómetro 88. Fue una zona de intensa actividad permanente durante mi estadía en unidades militares del ejército en la Gran Sabana y después como jefe de Estado Mayor en la 5ª División de Infantería de Selva. Por experiencia profesional puedo afirmar que una actividad de esta magnitud observada en el Arco Minero no se desarrolla sin la visión, sin la supervisión, sin el conocimiento de las instituciones del Estado, de los entes gubernamentales, de los entes policiales, de los entes militares, de los entes de inteligencia. Es decir, esto se formó, creció y se constituyó básicamente por la permitidad, la complicidad o la direccionalidad de los regímenes que se establecieron en Venezuela desde el difunto traidor a la fecha. Yo creo que toda la información que tienen las 3 letras, ya ellos tienen un mapeo, una lista de gente que está involucrada en eso. Ahora, lo que no nos puede sorprender a nosotros es que caigan los chavistas, pero que caigan militares, que caigan banqueros y empresarios que andan en esa vaina, pero que también caiga gente de la oposición. Pero yo insisto en el tema. Y yo quisiera hoy más bien hacerle un llamado al gobierno norteamericano. Lo que están haciendo ustedes hoy es un clamor que necesita, un clamor de los venezolanos para ver la limpieza de nuestro país. Pero no solamente en el arco minero. Métanle el ojo al sector petróleo, porque aquí hay mucho opositor que hizo negocio con el sector petróleo, pero también lo ha hecho con el sector minero. Y hay empresarios, banqueros que andan metidos en esa jugada. O sea, que el hecho que a nosotros nos digan hoy que mataron a Niño Guerrero, que es lo que se dice por ahí, bueno, eso es parte del problema, pero eso va más allá. Nicolásito tiene que ir preso, porque Nicolásito era una persona que controlaba esa situación en el estado Bolívar. Y ahí hubieron disputas entre dirigentes chavistas, que inclusive, bueno, todos sabemos lo que ocurrió, de enfrentamientos brutales y bueno, todo terminó bueno, este está preso, está flaco, que es Alzami, y el otro por allá, no sé, se quitó la vida, se desvivió, perdón. Entonces, son cosas que, mire, esto es un tema muy complejo. Yo sé que la comunidad internacional a lo mejor no tiene la claridad, pero yo les voy a decir algo a la comunidad internacional. Hay cosas que van a ocurrir que todos los venezolanos sabemos y hay nombre y apellido de políticos en Venezuela, chavistas y opositores, pero a nivel internacional hay un poco de políticos que se sirvieron y se financiaron de esos recursos que están en el estado Bolívar. Porque acuérdate que ahí tenía la mano metida Evo Morales, ahí tenía la mano metida Piedad Córdoba, ahí tenía la mano metida Zapatero, ahí tenía la mano Correa, tenía la mano metida ahí. Ellos son gente que tenían minas ahí.
Entonces la gente se calla la boca y no lo denuncia, pero es que eso es un rumor que hace años se viene diciendo. ¿Cuál es el verdadero problema que existe allí? Bueno, realmente, y desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de mi concesión en mis estudios militares y de la defensa de la soberanía, realmente ahí hay un problema de pérdida de soberanía provocada por lo que ha sido el régimen, tanto que desde que llegó el difunto traidor, siguió Nicolás Maduro y ahora Delcy Rodríguez. Esto continuó. Ahora que bajo una presión y el tutelaje de los Estados Unidos se esté generando una operación de esta naturaleza, veamos y analicemos de qué orden esta operación se debe estar llevando a cabo. Como ya te dije anteriormente, es una operación conjunta, militar, policial, desde el punto de vista del SEBIN, desde el punto de vista del 6CPC y desde el punto de vista del DGCIN, de inteligencia como tal y militar. Esas operaciones militares, que no te quepa la menor duda, están al mando de Estados Unidos. Eso es una garantía de que lo que se está haciendo bien hecho. Y cuando tú ves la declaración del secretario de Guerra, que te está diciendo, viene sorpresa, es porque ese trabajo ya ellos lo tenían planeado. Y yo le digo una cosa a los ciudadanos venezolanos, a mí esto no me sorprende, de verdad que no. Yo creo que todos los venezolanos en algún momento dijimos que hay que ponerle orden a ese desorden que es Venezuela. Porque no solamente estamos hablando de las minas. Tú hablaste de un tema hace rato del tal Peluca, que ese también, bueno, tiene unos negocios petroleros jugosos y, bueno, él dice que todo lo que, bueno, denuncia Iván Ballesteros, que yo tengo que creerle a Iván Ballesteros porque está diciendo la verdad en relación a ese tema, pero entonces son las minas, pero también es el petróleo, porque cuando se descubre el guiso petrolero, señores, ay. And it was over. And Venezuela is doing great. Relationships with the people are great. It's become a happy country, believe it or not. I mean, it's become a happy country. And we're taking out millions of barrels of oil from Venezuela. Si mi lectura es correcta, como periodista, lo que estamos viendo hoy en Bolívar es la profundización de la segunda fase de recuperación, porque ya no se trata solamente del petróleo, sino quitarle el control a los criminales de todas esas riquezas que nunca llegaron ni beneficiaron al pueblo. De esto seguiremos hablando, por supuesto. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de un alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.